Buenas tardes, mi nombre es Josar Sayed Cuello Arrieta, pertenezco al 6DT Sena de Barranca Bermeja. Soy de la ficha 299-544-6 de la tecnología en implementación y mantenimiento de sistemas de instrumentación y control de procesos industriales. A continuación les vengo a hablar sobre el resumen del capítulo 2 del telesquemario. Para empezar, vamos a hablar de los motores eléctricos. Y vamos a empezar con los motores asíncronos trifásicos. Los motores asíncronos trifásicos de jaula se encuentran entre los más utilizados para el accionamiento de máquinas. El uso de estos motores se impone en la mayoría de las aplicaciones debido a las ventajas que conllevan robustez, sencillez de mantenimiento, facilidad de fabricación de estos motores, y así como describir y comparar los principales dispositivos de arranque, regulación de velocidad y frenado que se utilizan con ellos. Su principal funcionamiento se basa en la creación de corriente inducida en un conductor cuando este corta las líneas de fuerza de un campo magnético, de donde proviene el nombre motor de inducción. El arranque de los motores asíncronos trifásicos. Durante la puesta de un motor, la corriente solicitada es considerable y puede provocar una caída de tensión que afecta el funcionamiento de los receptores, especialmente en caso de insuficiencia de la sección de la línea de alimentación. Arranque directo. Es uno del modo de arranque más sencillo, en el que el extractor se acopla directamente a la red y el motor arranca con sus características naturales. En el momento de la puesta bajo tensión, el motor actúa como un transformador cuyo secundario, formado por la jaula muy poco resistente del rotor, está en cortocircuito. La corriente inducida en el rotor es importante, porque la corriente primaria y la secundaria son prácticamente proporcionales. Por tanto, se obtiene una punta de corriente importante en la red. Arranque estrella triángulo. Es una forma común de poner en marcha motores eléctricos grandes, pero solo se usan en motores que tengan accesibles a las dos puntas de cada bobina en la caja de conexiones. Además, el motor tiene que estar preparado para trabajar en dos tensiones, por ejemplo, 380 voltios en triángulo y 660 voltios en estrella. La idea es simple: arrancar el motor, se conectan bien las bobinas en forma de estrella, así cada una recibe solo una parte de la tensión total, lo que reduce la corriente que consume. Se vendría reduciendo a un tercio. También el par o fuerza con la que arranca también se reduce a un tercio. Esto es útil para evitar golpes mecánicos o caídas de tensión en la red eléctrica. Una vez que el motor ya va tomando su velocidad, entre el 75 y 85% de su velocidad final, se cambia automáticamente a la conexión triángulo, lo que le permite funcionar a la plena potencia. Este cambio lo hace un temporizador que espera 30 y 50 milisegundos entre una conexión y otra, para evitar que se produzca un cortocircuito. Arranque de motores de devanados partidos o par winding. Este tipo de motor está dotado de un devanado estatórico desdoblado en dos desvanados paralelos con 6 o 12 bornas de salida, que equivale a 2 medios de motores de igual potencia. Durante el arranque, un solo medio motor se acopla en directo a plena tensión de la red, lo que divide aproximadamente por 2 la corriente como arranca el par. Arranque estatórico por resistencia. El principio consiste en arrancar el motor bajo tensión reducida mediante la inserción de resistencias en serie como los devanados. Una vez estabilizada la velocidad, las resistencias se eliminan y el motor se acopla directamente a la red. Las resistencias se eliminan también y el motor se acopla. Normalmente se utiliza un temporizador para controlar la operación. Arranque por autotransformadores. Este tipo de arranque con autotransformador se usa para reducir el esfuerzo eléctrico que sufre un motor al encenderse, especialmente cuando es grande o trabaja con cargas pesadas. Este arranque por autotransformadores funciona en 3 pasos. Inicio suave. Al principio el motor no recibe toda la tensión de la red. En su lugar se le da una tensión más baja usando un transformador. Un autotransformador. 2. Transición intermedia. Cuando el motor ya gana velocidad y está cerca de funcionar,
Normalmente se desconecta una parte del autotransformador que vendría siendo la estrella. En ese momento una parte del bobinado sigue conectada, funcionando como una especie de filtro que sigue ayudando a que el cambio no sea brusco. Y el tercer paso es el funcionamiento normal, que vendría siendo cuando se desconecta por completo el autotransformador y el motor queda conectado directamente a la red, ya funcionando a su velocidad y potencia normales. Arranque electrónico, soft starter. La alimentación del motor durante la puesta en tensión se realiza mediante una subida progresiva de la tensión, lo que posibilita un arranque sin sacudidas y reducción de la punta de corriente. Para obtener este resultado, se utiliza un graduador de tricitores montados en oposición de 2x2 en cada fase de la red. Arranque rotórico por resistencia de los motores de anillos. Un motor de anillos no puede arrancar en directo sin provocar puntas de corriente inadmisibles. Es necesario insertar en el circuito rotórico resistencias que se cortocircuiten progresivamente, ya que al tiempo que se alimenta el estator y a toda la tensión de red, el cálculo de la resistencia insertada en cada fase permite determinar con rigor la curva de par velocidad resultante. Para un par dado, la velocidad es menor cuanto mayor sea la resistencia. Como resultado, la resistencia debe insertarse por completo en el momento de arranque y la plena velocidad se alcanza cuando la resistencia está completamente cortocircuitada. Regulación de velocidades de los motores asíncronos trifásicos. Bueno, durante mucho tiempo, las posibilidades de regulación de la velocidad de los motores asíncronos han sido muy escasas. En la mayoría de los casos, los motores de jaula se utilizan a su velocidad nominal. Los únicos motores que se disponían de varias velocidades fijas eran los acoplamientos de polos y los devanados separados, que aún se emplean de manera habitual. La velocidad de sincronización La velocidad de sincronización de los motores asíncronos trifásicos es proporcional a la frecuencia de la corriente de alimentación e inversamente proporcional al número de pares de polos que se constituyen en el estator. Motores de jaula. La velocidad de un motor de jaula, según se ha descrito anteriormente, depende de la frecuencia de la red de alimentación y el número de pares polos. Por consiguiente, es posible obtener un motor de dos o varias velocidades mediante la creación de combinaciones de bobinados en el estator que corresponden a distintos números de polos. Motores de anillos. La regulación por deslizamiento. La conexión de una resistencia permanente a las bornas de un motor de anillo reduce su velocidad de manera proporcional al valor de la resistencia. Se trata de una solución sencilla para alterar la velocidad. Las resistencias de deslizamiento pueden cortocircuitarse en varias posiciones para obtener la regulación discontinua de la velocidad o la aceleración progresiva y el arranque completo del motor. Sistemas de variación de velocidad. El convertidor de frecuencia. Su principio consiste en alimentar los motores asíncronos trifásicos de jaula. Se basa en un principio similar a la técnica MLI, que garantiza la rotación regular y libre de sacudidas de las máquinas, incluso a baja velocidad, gracias a una forma de corriente de salida muy próxima a la sinusoide. La descripción de su funcionamiento es que en el puente rectificador y los condensadores de filtrado convierten la tensión alterna monofásica o trifásica de la red en tensión continua. A continuación, un puente ondulador de transistores conmuta la tensión continua para generar una serie de impulsos de anchura variable. Frenado eléctrico de los motores asíncronos trifásicos. En numerosas aplicaciones la parada del motor se lleva a cabo por simple deceleración natural. En este caso, el tiempo de desaceleración depende exclusivamente de la inercia de la máquina accionada. Frenado por contracorriente. Este método consiste en reconectar el motor a la red en sentido inverso, después de haberlo aislado y mientras sigue girando. Es un método de frenado muy eficaz, pero debe detenerse con antelación suficiente para evitar que el motor comience a girar en sentido contrario.
Frenado por inyección de corriente rectificada. Este modo de frenado se utiliza en motores de anillo y de jaulas. Comparado con el sistema de contracorriente, el coste de la fuente de corriente rectificada se ve compensado por el menor volumen de las resistencias. Con los variadores y arrancadores electrónicos, esta posibilidad de frenado se ofrece sin suplemento de precio. Frenado por funcionamiento hipersíncrono. En este caso, el motor es accionado por su carga superando la velocidad del sincronismo. Se comporta como un generador asíncrono y desarrolla un par de frenado. La red recupera prácticamente toda la pérdida de energía. En el caso de los motores de elevación, este tipo de funcionamiento provoca la bajada de la carga a la velocidad nominal. El par de frenado equilibra con precisión el par generado por la carga y proporciona una marcha a una velocidad constante. No es una desaceleración. En el caso de los motores de anillos, es fundamental cortocircuitar la totalidad o parte de las resistencias rotóricas para evitar que el motor se accione a una velocidad muy superior a la nominal. Otros sistemas de frenado serían el frenado monofásico, que consiste en alimentar el motor por las dos fases de la red en vacío. La velocidad es nula. Este funcionamiento va acompañado de desequilibrios y pérdidas importantes. Cabe mencionar igualmente el frenado por ralentizador de corrientes Foucault. La energía mecánica se disipa en el calor dentro del ralentizador. Motores asíncronos monofásicos. El motor asíncrono monofásico es el menos utilizado que su homólogo trifásico. Desempeña un papel nada despreciable. En las aplicaciones de baja potencia, a igualdad de potencia, es más voluminoso que un motor trifásico. Composición. El motor monofásico, al igual que el trifásico, consta de dos partes, que se vendría siendo el estator, que incluye un número par de polos y subbobinados que están conectados a la red de alimentación. Y el rotor, en la mayoría de casos, es de jaula. Su principal funcionamiento es que un estator que incluye dos devanados L1 y N conectados a la red de alimentación de la corriente alterna monofásica engendra un campo alterno simple en el que el rotor H, que es la suspensión de dos campos giratorios H1 y H2 de igual valor de sentido opuesto. En el momento de la parada, dado que el estator está siendo alimentado, los campos presentan el mismo deslizamiento con el respecto al rotor y por tanto producen dos pares iguales y opuestos. Motores de corriente continua. Los motores de corriente continua de excitación separada siguen siendo ampliamente utilizados para accionar máquinas a la velocidad variable, muy fáciles de miniaturizar. Se imponen a las potencias muy bajas. Se adaptan igualmente bien a la variación de velocidad con las tecnologías simples y económicas, a las aplicaciones en las que se requiere un alto rendimiento e incluso a las potencias elevadas, que vendrían siendo varios megavatios. Su principal funcionamiento es que cuando se alimenta el inductor, se crea un campo magnético en el entrehierro, en la dirección de los radios del inducido. El campo magnético entra en el inducido por el lado del polo norte del inductor y sale por el lado sur cuando se alimenta el inducido. Dos corrientes del mismo sentido recorren sus conductores situados bajo un mismo polo inductor, que vendría siendo de un mismo lado de las escobillas. Y ese fue todo mi resumen del capítulo 2. Muchas gracias.